Bienvenidos a este tercer programa de el quehacer del cronista. ¿Cuál es su quehacer? ¿Qué hace un cronista? Hoy tenemos un tema primordial en la tarea del cronista del historiador, que es la importancia de la consulta de los archivos, tanto de las parroquias, religiosos, civiles, alcaldías, secretarías. Es muy importante para nosotros tener esa información de primera mano, que nos da muchos detalles que en ocasiones las fuentes no mencionan. Para este programa he invitado a la maestra Beatriz Ramírez González, que se encuentra con nosotros. ¿Por qué? Porque ella es la fundadora y la responsable del archivo histórico de la alcaldía de Ixtapalapa. Por eso está ella aquí, se las presento. Yo nada más voy a hacer una breve introducción para posteriormente ya empezar a abundar en el tema. Es en este programa todas las personas que nos interesamos por las ciencias sociales, o los ciudadanos en general, porque también hay ciudadanos que tienen otras ocupaciones, pero que les agrada la historia, la investigación, saben muy bien que la consulta de los archivos históricos de las diferentes dependencias es un material donde se abunda información para antropólogos, historiadores, cronistas, arqueólogos y demás estudiosos de la sociedad. Hoy vamos a introducir en este mundo en donde estos espacios se encuentran documentos invaluables para la historia de muchos de nuestros pueblos y barrios originarios. Por eso contamos con la presencia, como ya les dije, de la maestra Beatriz Ramírez, reconocida cronista de la alcaldía Ixtapalapa, perdón. Por lo general, todos tenemos un archivo en nuestra casa, un archivo donde se encuentra nuestra acta de nacimiento, la credencial del plantel donde estudiamos, también los certificados de estudios, credenciales que nos permiten votar en las elecciones nacionales y locales, es decir, documentos importantes para nuestra vida como ciudadano, para ejercer nuestros derechos. Así las naciones tienen también archivos históricos, en los cuales se encuentran documentos invaluables de esta índole. Los archivos reúnen los documentos importantes de su devenir histórico, nacional y local. Por ejemplo, en ellos se pueden ubicar las actas de independencia de las naciones, diferentes constituciones que han tenido, es decir, documentos imprescindibles en la historia. En los archivos, los documentos mencionados son tratados para su conservación, son organizados, clasificados por temas, y ahorita nos va a explicar también cómo se va a organizar los documentos la maestra, y todo se hace para que puedan ser consultados para quien los requiera. En ellas se encuentran, por lo tanto, fuentes históricas primarias y secundarias que son importantes para el quehacer del historiador, del cronista, del sociólogo, antropólogo. Bueno, bienvenida, maestra Betty, o Betty como nos conocemos. Claro, Maru, gracias. Dime, ¿desde cuándo tú eres cronista de la alcaldía de Iztapalapa? Recibí el nombramiento en 2005 por parte Tú del, tienes 20 años. sí, ya 20 años como ¿De qué cronista. hacer? Bueno, con el nombramiento, porque tú sabes que uno empieza desde mucho Antes, sí, antes y por eso es que finalmente te hacen un nombramiento claro. ya por parte de una institución que fue el Consejo de la Crónica, que después desapareció, nunca supe por qué, Pues pero fue el porque, Consejo. bueno, ese es otro tema. Ese Ese es es otro otro tema. tema. Desapareció por falta de ya presupuesto, ya no lo dio la Ciudad de México. Mm. Y en el 2007 se va a fundar el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios, que van a ocupar precisamente el local que formaba del Consejo de la Crónica en Venustiano Carranza número 2. Ujú. Solo que entonces se limitó a pueblos y barrios, y no lo digo peyorativamente el delimito, sino que en el sentido de que hay cronistas también de colonias, de unidades Claro, habitacionales o claro. temáticos, recordarás, Exactamente, porque nuestra ciudad es tan grande que da para todo. para todo. Sobre todo tenemos muchas unidades habitacionales que son Ujú. muy importantes en los 4 rumbos de nuestra ciudad de México, que también es un tema muy interesante que tenemos los cronistas para investigar, para entrevistar a sus pobladores. Entonces tienes 25 años de ser cronista de Iztapalapa. 20 de, si no, si fue en 20. 2005, 20. 20 años. Y en esas 20 años, en todo tu quehacer, ¿cómo concebiste
la idea de formar un archivo? Desde que empecé con mi servicio social de la carrera de historia, tenía como esa inquietud, ¿no? Fue una propuesta que yo hice a diferentes administraciones, que yo decía, es que Iztapalapa y muchas otras demarcaciones, ¿no? Claro. No tienen archivo histórico. Yo decía, debe haberlo. Sobre todo después, ya cuando me titulé, que entré a trabajar a la delegación, entonces era delegación, volví a hacer la propuesta. Yo decía, debe haber un archivo histórico, porque la gente, alumnos, reporteros, llegaban a la delegación a pedir información y como que siempre llegaban conmigo o al área de turismo, que es donde teníamos algo de información. Eso me hacía creer con mayor fuerza que debía haber un archivo. Pasaron una u otra administración. Yo he trabajado en diferentes, como por periodos, hasta ya en los últimos años que he durado más tiempo, ¿no? Aunque ya haya cambiado la administración. Pero en fin, que fue reiterada mi propuesta de que hubiera un archivo histórico. Porque para mí se volvió mi proyecto profesional. Yo dije, bueno, ya hice mi tesis, ya me titulé, ¿y ahora qué? No, mi meta es que exista el archivo histórico de Iztapalapa. A mí, lo voy a confesar, digamos, con confianza. A veces me han dicho, no sé qué tengan en la mente, pero me dicen, ¿por qué no buscas otra cosa? ¿Por qué no aspiras a algo más? Yo digo, bueno, algo más puede ser dar clases, por ejemplo, que sí las doy, pero de otra forma, ahorita les cuento. Es decir, no para una institución educativa tal cual, pero sí doy clases. Pero dije, no, es que mi proyecto, lo repito, mi proyecto profesional es ese, la creación. Ese fue siempre y lo logré y sigo en él no sé por cuánto tiempo, pero pues ese era mi proyecto, ¿no? Es que yo creo que tuviste la necesidad de que faltaban un acervo documental. Claro. De que sí había libros o publicaciones, revistas, pero faltaba el documento. Y sobre todo tener un espacio donde reunir esa información y que otros la consultaran, ¿no? Perdón. Era lo que yo te iba a comentar, que además de decir, bueno, yo tengo este proyecto, pero ¿dónde lo voy a ubicar? ¿En qué espacio? Cuento con el mobiliario. ¿Cómo fuiste solucionando esas situaciones tan importantes? Bueno, mira, puedo hablar a nivel personal, pero al mismo tiempo debe ser institucional, porque pues el archivo nació, ha tenido diferentes momentos. O sea, sí, desde hace mucho, mucho tiempo se dice que hubo intentos de crear un archivo, pero que estuvo en un espacio, por ejemplo. Yo, perdón por decirlo, pero creo que no debió haber tenido tanta información. En ese tiempo, hace varias décadas, no había tantas publicaciones sobre Iztapalapa. Exacto. Entonces yo creo que no debió haber tenido mucho, pero lo que haya tenido se dice que en una inundación pues se perdió. O sea, era volver a empezar de cero. Después, en la administración del licenciado Horacio Martínez hubo un intento de crear un archivo. Iba a ser un espacio que conjuntara una librería, la biblioteca que ya estaba y el archivo histórico. Muy bien. Intervino la política, lo cuento muy rápido, este periodo del famoso Juanito, que generó muchas cosas ahí, entre otras, que se dudara de la inauguración del archivo histórico. En general, de ese espacio que iba a conjuntar 3 actividades. Quedó detenido el proyecto. Quedó detenido ahí. Después, bueno, ya empezó este primer gobierno de la licenciada Clara. Yo entré a trabajar con ella después de algunos meses. ¿Y cuál fue mi primer proyecto? El archivo. Claro, ¿no? Otra vez. Claro, claro que sí. Cuando se intentó con el licenciado Horacio, de hecho, sí se acercaron a mí. Sí. Porque yo ya era cronista de Iztapalapa. Les ayudé con algunos materiales que yo ya tenía. Tú lo sabes, como cronistas siempre acumulamos. Hay libros que aunque ya los tengamos, los volvemos a comprar. Exacto, sí. Porque en algún momento nos van a servir. Exacto. Sea, y soy honesta, sea que los vendamos, sea que los intercambiemos, que los rifemos, pero se van a utilizar. Exacto, sí. Así que sí acumulé.
Yo dije, va, no tengo problema en dar una parte. Como yo estaba desempleada en ese momento, Ajá. una parte sí la vendí, la Ujú. verdad. Y la otra la regalé. Incluso di muchos originales. Yo dije, no importa, yo me quedo con las fotocopias. Ujú. Ay, luego se arrepiente uno. Ajá, pero es tu sueño, Era mi tu sueño, yo anhelo con ese anhelo de que se cumpliera, aunque no fuera contigo. conmigo, Ajá. dije, bueno, apoyo. Porque de verdad yo no estaba apoyando, Claro. pero no estaba contratada. Viene el cambio de administración, cuando ya entro a trabajar con la licenciada Clara, que busco ese material, dije, pues bueno, ya tenemos algo, Ajá. sigamos, vamos a ver qué hacemos. A Yo con todo el presentar. ímpetu y las ganas de que se inaugurara oficialmente el archivo. O sea, había un acervo, pero nunca se presentó nada de forma oficial. A veces tengo que usar ese término, aunque no me gusta en ciertas Ujú. situaciones, ¿no? En fin, que ya cuando llego a un salón, digamos, Ujú. donde tenían muchas cajas, que habían donado para ese proyecto del archivo. Ajá. Empecé a depurar, o sea, eso me llevó varios meses. Mucho material se tuvo que tirar por la humedad, no por otra cosa. Ujú. Y como digo, yo digo las cosas como son, ¿no? Ajá. Yo siento que mucho material, o sea, sí se entregó en donación, a lo mejor con la mejor voluntad, pero para mí eran como desechos de otros lugares. Ah, bien, 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 bien. Llegaron compañeros de bibliotecas a revisar, porque yo dije, miren, estas cosas son, muchas publicaciones son temas generales, no nos sirven aquí en el No. archivo, pero vamos a distribuirlos. Y revisaron, dijo, no, mucho de esto se va a la basura. Yo me llevo esto a mi biblioteca y me la va a contaminar. Sí. Entonces se tiraron, se distribuyeron, había censos del INEGI, pero de todo el país. Dije, pues no, escogí solo de la ciudad y había de Claro. Iztapalapa, pues yo Sí. feliz de que había algo de Iztapalapa. El caso es que busqué aquello que yo había entregado y no estaba, Ya no. Y te no quedaste con tus estaba. fotocopias. Y me quedé con mis fotocopias, que ya después me llegaron otros, ¿no? Ujú. Y volví a donar, además. Pero, pues ni modo. ¿Qué pasó? No sé. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque así fue, pero además para contar justo cuál fue el proceso, ¿no? O sea, después de depurar todo eso, quedó muy poquito. Sí, Afortunadamente varios libros, pero sobre la Ciudad de México. sí, sí, sí. Y como contexto está muy bien. Y empezó esta labor de interactuar con la comunidad o seguir interactuando. Yo ya tenía ciertos lazos con los pueblos, con Ajá, colonias. sí. Y sensibilizarlos para que ellos pudieran hacer donaciones. Yo no digo que de sus documentos originales, Claro. nunca, pero una fotocopia, ¿no? O Exacto. un escaneo y bueno, empezar yo misma, la verdad, de mi propio sueldo a comprar libros o a pedir donaciones, tú lo sabes, a pedir donaciones. Mm. He tenido suerte, a lo mejor hablo con honestidad con Ajá. quienes he pedido donaciones que siempre me las dan. Ujú. ¿No? O por ejemplo, yo voy a una presentación de un libro, a veces caros, digo, mira, te compro mi libro, porque yo tengo mi propio archivo, Sí, obviamente, sí, ¿no? Mi sí. propio acervo sobre Iztapalapa. Te compro un libro, pero dóname no para el archivo. Sí, claro, Exacto. y me los donan, ¿no? Claro, Y claro. le digo, pero ponle aquí, o sea, hay que dar fe, Donado. ¿no? Donado al archivo histórico, y confirma y todo. O sea, me gusta hacer todo muy, muy Claro. claro para evitar cosas. Entonces fue creciendo poco a poco el acervo del archivo. Por ejemplo, empezamos también a hacer presentaciones de libros y lo mismo, ya sea que lo compre o que lo donen, ciclos de conferencias y entonces los ponentes nos dan una copia de su ponencia que a veces no está publicada en ningún lado, pero ya está en el archivo histórico, Eso es muy ¿no? importante porque Sí, después, si por alguna razón no lo pueden publicar, ya se perdió. exacto. Pero nosotros ya lo Tiene su tenemos copia. ahí. Y Claro. sí empezaron a donar fotografías. Un día llegó una chica, primero llegó a preguntar. Se enteró afortunadamente Sí. del archivo, oiga, ¿qué cree que tengo unas fotos que mi abuelita las había tirado?
Pero yo digo que esas fotos no se deben tirar, o sea, sensible la chica, Sí, sí, ¿no? sí. Luego, pues si quieres tráelas, o sea, ¿qué quieres hacer? No, pues las quiero donar. Ah, pues tráelas. Fotos bellísimas del centro de Iztapalapa, ¿no? Y las donó, son varias, como unas 20 fotos, pero Oye, como de antiguas. los años 40, 50. ¿De qué 20, años? 30, 40 Fíjate. y fotos antiguas, de estas que les Ajá. ponían un marquito Ah, de sí. cartón, Sí, 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 que ya sí. se ven muy sepia todo, ¿no? Pero fotos excelentes, que ya algunas las utilizamos para publicaciones. Pues es que son fotos históricas. Sí. Y bueno, ha habido como muchas formas de trabajar con la comunidad que han generado que tengamos un acervo fotográfico que también lo digo con la verdad, no se ha hecho como la donación oficial. Las fotos ellos las tienen. Yo tengo solo La la copia, autorización. no, y la copia digital. A veces me han pedido hoy una foto. Primero le aviso al dueño, oye, ¿quieren una foto para tal cosa? ¿Se las presto? No, que sí, porque yo las tengo en digital. Lo que sí les digo, si el libro se va a comercializar, tienes que darle algo al autor. No, es que va a ser de distribución gratuita. Ah, bueno. Entonces ya se han ido difundiendo esas otras fotografías de varias personas. Bueno, es que lo que tú haces es lo correcto, porque finalmente una fotografía cuando uno lo tiene en la mano y alguien te lo está mostrando, de alguna manera forma parte de su historia genealógica, de su historia de familia. Claro. Entonces uno puede decir, mira, lo vamos a escanear y si me lo permites, aquí hay una carta donde tú me estás dando permiso tal vez de poderla publicar. Ujú. Pero mientras no puede uno hacerse de las fotografías de las No, personas, no, no. porque además ese buen proceder o mal proceder de algunas personas que dicen cronistas hace que la gente ya no vuelva a prestar nada. Exacto. Entonces, si ellos saben que, ah, no, oye, tiene esta fotografía, ve con esta persona, te va a decir esto, te la va a devolver, se va a quedar con el escaneo, pero pues forma parte de tu acervo familiar. Eso hace que la gente tenga confianza para Sí. acercarse a ti y para decirte, tengo este documento, tengo esta fotografía o tengo esta información, y que a veces se encuentran exactamente entre los cachivaches que se Ujú, van acumulando en las casas de ujú. pueblos. Y eso es importante para ti. Sí, claro que sí. Y hemos establecido también ese lazo de confianza con quienes son los propietarios, digamos, de esas fotografías o de algunos documentos. Entonces, yo sé que de antemano cuento con la autorización, pero mejor aviso. Claro, claro, claro que sí, para evitar después malos entendidos. Sí, y bueno, justo teniendo ya más material fotográfico, llegó un momento en que en esa primera sede, bueno, es que a veces me adelanto, todavía no hemos hablado como de la inauguración ya más formal del archivo, Ajá, ¿no? Después de acumular muchos, no, tampoco es como que muchos, pero que poco a poco fuimos acumulando ya acrecentando lo que materiales, tenías. que un compañero incluso me ayudó a hacer unos libreros de madera, que ahí están las fotos testigos, ¿no? De que los libreros más vacíos que medio llenos, pero que poco a poco se fueron llenando, ¿no? O sea, un día voy a hacer una crónica fotográfica del Del archivo archivo histórico. de los inicios. Sí, y de hasta ahora, ¿no? Que se vea el Ujú. cambio, el progreso, porque sí se ha incrementado mucho el acervo. Y bueno, ahí se ve entonces en esas fotografías, pero ya hacía falta decir que ya era el archivo, ¿no? O sea, que Sí. se sepa que esto ya es el archivo histórico, aunque tengamos poquito material. No les convenció mucho a las autoridades esa idea, porque ya estamos hablando de octubre de 2010. Ya habían pasado Mm, varios meses de esa administración. Y yo no sé si tú recuerdes que decidimos hacer coincidir el sexto encuentro de cronistas de la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México y Zonas Conurbadas, que así se llamaba así en se aquel llamaba tiempo, la asociación, sí. con la inauguración del archivo histórico. Ujú. Dijimos, pues qué mejor que vengan los cronistas de la ciudad a respaldar la inauguración del archivo histórico de Iztapalapa. Pero finalmente ya en cuestión de 2, 3 días antes sí me dijeron, sabes que no podemos manejarlo como una inauguración y lo entiendo, ¿no? Dice, porque no hay tanto acervo, no es todavía tal cual un archivo histórico. Como que casi yo podría decir que dijeron, no queremos quemarnos, o sea, hablando
con pompa como yo quería de un archivo histórico cuando lo que hay es muy poquito. Digo, bueno, lo entendí. Dice, vamos a hablar, y así quedó en el programa, del inicio de actividades del archivo histórico. Ajá. Dije, bueno, está bien. De todos modos, yo considero esa fecha, 26 de octubre de 2010, como el inicio, pues sí, el inicio del archivo histórico de Iztapalapa. De que se da a conocer el proyecto, dónde está, de los horarios, para que la gente pueda empezar a ir a buscar y también para que a lo mejor se acerquen con alguna donación. Sí, siempre estamos abiertos a las donaciones, ¿no? Hay gente que lo sabe y de repente nos llevan folletos, otras fotografías, o en los diferentes proyectos que hemos tenido. Yo sí puedo decir ahora sí con toda la confianza y el gusto desde mi corazón, no exagero, es mi proyecto profesional, claro, tu vida, que me gané la confianza de la gente y que por eso de repente participan en libros. No los voy a mostrar quizá no en el orden que se hicieron, pero por ejemplo ¿no? la historia del Mira, Señor de la colección Cuevita. de documentos para la historia del Señor de la Cuevita. Muchos yo los tenía porque, otra vez, tú lo sabes como cronistas, que hasta en el piso andamos recogiendo volantes. El volante, sí es cierto. ¿Verdad que sí? Sí es cierto. Es porque verdad, a alguien es que se verdad. lo dan, de repente no lo aprecia, lo tira. Uno en ese momento, yo odio que tiren basura, pero en ese momento diría, qué bueno que no lo tiro al bote, que lo tiro al piso, ¿no? Entonces tú lo recoges, le limpias la huella del tenis que ya tiene por ahí y lo guardas. Así es. Porque es una fuente. Nosotros en el archivo hemos ido resguardando, por ejemplo, esos volantes, que puede ser un tema político, puede ser de una manifestación o puede ser un tema religioso, cultural, pero es la visión como de la gente, común y corriente como nosotros. Exactamente, porque ahora me hace recordar que es importante en los pueblos, hay diferentes mayordomías, diferentes fiestas populares y siempre ponen un cartel donde dice la mayordomía de tal, de la Virgen de los Dolores, invita a la celebración. Todo eso, aunque ustedes no lo crean, es un documento que uno puede ir archivando, puede uno ir guardando para que se vea cómo se hacen las festividades, qué diferentes sucesos hacen la programación de esa celebración. Y entonces, como tú lo acabas de decir, todo eso es de alguna manera un antecedente de esa actividad que tienen las mayordomías y lo importante que son para los pueblos y varios de los pueblos originarios. Claro. Entonces, como tú dices, es un trabajo incansable. A veces habrá gente que nos diga, está bien loco, no sé cómo le va a poder hacer, pero yo no le veo el fin. Pero uno es incansable, es tesón y corazón, seguir amachinando en lo que uno cree. Y a lo mejor dice, bueno, a lo mejor no voy a tener un archivo, pero yo después lo voy a donar a ver alguna otra institución porque de algo debe de servir todo esto. Y ha servido mucho, ¿no? Claro, porque mira, además Iztapalapa, tú ahorita nos puedes esclarecer más, qué importancia tuvo en ya la entrada de los ejércitos, entre comillas, españoles, ya mezclados con los originarios de México, de los diferentes pueblos que se unieron a ellos, pero es la entrada que ellos hacen a la que ahora es el Valle de México, a la cuenca. Sí, justo ellos entraron por Iztapalapa, sí, ahí pernoctaron, los recibió Cuitláhuac, aquí está Ajá. un librito de Cuitláhuac. Yo detecté inmediatamente eso, ¿no? La importancia de este personaje de Cuitláhuac. Sí. Y tanto lo vi así que dije, yo quiero escribir algo sobre Cuitláhuac. Hacer una biografía breve hasta donde las fuentes nos lo permiten. Sí, porque no hay tanto sobre él. Pero más que nada era justo como dice el título, ¿no? Cuitláhuac presente en la memoria de México. Yo quería demostrar cómo él sigue muy presente y que incluso ha generado que ya no se diga la batalla de la noche triste que él dirigió, sino que la batalla de la noche victoriosa. Así es, ¿no? Así es, porque Cuitláhuac es la persona que vence, Es de todos los postulantes a ser el dirigente mayor. Él es el que tiene ese cargo y él es el que organiza todo. Y por eso es importante ese nombre Cuitláhuac, pues nos llena de orgullo
Ahí en Iztapalapa, sí, En claro. Iztapalapa y en la Ciudad de México. Claro que si somos de ahí, pues muchísimo más. A Exacto. esa estatua tan hermosa que le han Sí, hecho. de don Hermilo Ramírez Valle, ¿no? Que está Sí, incluida en el libro como otras esculturas, incluso una monumental que está en Veracruz, y se mencionan las escuelas o calles que llevan su nombre. Yo quería mostrar eso, ¿no? Y lo hice, bueno, exacto. buscando fuentes. Ahora, pues obviamente el libro es parte del acervo del archivo histórico, así como hay muchos documentos que se sumaron al archivo, que esa es la otra parte que yo quería contar. Platica, platica. No solo los volantes, sino, Ujú. por ejemplo, notas de periódico. Un porcentaje importante de nuestro acervo son notas de periódico. Yo decidí ya en enero de 2011 pedir el apoyo del área de comunicación social para que nos prestaran los periódicos que ellos compraban y tomar las notas sobre Iztapalapa y empezar pues a organizarlas y archivarlas. Y yo devolvía los periódicos, ¿no? Y me mandaban boletines, que esa es la otra postura, ¿no? La oficial, la de los medios y la de la La comunidad. verdadera. Entonces, todo junto y compararlas funciona. Entonces, fue otra forma de enriquecer el acervo, aparte los libros, los documentales, las revistas, Sí, sí, sí. lo que la gente va aportando. Y a partir de esos documentos que se han preservado en el archivo, pues han surgido libros, como este otro de memoria gráfica del pueblo de Iztapalapa, que tiene muchísimas fotografías, que esas fotografías fueron para el libro, pero son de las partes de las que yo comento que de alguna forma son acervo del archivo y que podemos compartir. Ujú, O la de colección de documentos para el Señor de la Cuevita, ujú. pues los documentos ya se compilaron aquí y el libro afortunadamente sí lo publicó ya era Sí, alcaldía, entonces se distribuyó sí, gratuitamente. sí, sí. Este otro de Iztapalapa, las piedras, el agua, la gente. Pero algo muy importante, cuando uno recibía ese libro tenía uno que apuntar, ustedes tienen el archivo de a quién se lo dieron, Sí. para qué lo querían. No nada más se regaló así, ¿no? Uno tenía que llenar un formato para decir quién soy, para qué lo quiero, la fecha en que lo estoy recibiendo, ¿no? Pues para tener un poco más de control, ¿no? Sí. Primero, de verdad, para que llegara a quienes verdaderamente estaban interesados. Bueno, primero a los colaboradores, porque hubo Claro. gente que prestó fotos, alguna nota de periódico que tenían por ahí guardada, Ajá. súper valiosa, que en ese caso, por ejemplo, la nota no la guardaron muy bien, estaba toda doblada, ya del doble se había roto un poco, pero al menos nos sirvió como el referente. Entonces tuve que ir directamente a hemeroteca y la encontré, yo estaba feliz y ya Claro. se fotografió bien de un periódico en Encontraste buen el estado, tesoro. el tesoro, ¿no? Pero gracias a esa colaboración, entonces el libro era primero para los colaboradores. La gente feliz, o sea, otra vez es eso que vas haciendo como cronista y como responsable de un archivo, de ganarte la confianza. Como que quieren y no quieren soltar, pero por trabajos previos, ¿no? El de memoria gráfica, el Ajá, otro de ajá. patrimonio que está por acá, que dicen, no, pues como que sí es de fiar, vamos a ver. Es que Y les das un producto y ya dices, no, pues ya me los gané. Obviamente eso hace que las gentes de los pueblos se arraiguen más, se sientan Claro, maravillados, que se pueda difundir la identidad cultural del pueblo, porque aunque los pueblos estamos en la Ciudad de México, pero cada pueblo tiene su propia identidad. exacto. Y a veces tal vez ellos mismos, o sea, son muy tradicionalistas, muy religiosos, sus tradiciones muy arraigadas, pero siento que a veces no lo visualizan como algo que los identifica frente a los otros, que los hace ver un pueblo muy importante y cuando ven este tipo de publicaciones, Oh, como que dicen, no las soy empezamos a creer. importante, claro, entonces Claro que uno sí. dice, ay, qué bueno, y es cuando uno siente más bonito estar al frente de este tipo pues, de actividades. Y cuando logras que Ajá. te respalden tus autoridades, pues qué mejor. Yo no tengo ningún problema en trabajar. Para mí todo esto es trabajo extra. Y Claro, obviamente, claro y que tú también sí. lo sabes, no nos pagan nada No, extra. o Todo es nada. por el mismo precio, Y eso si trabajas para una institución y si no, nada más lo haces a lo lírico. por amor al arte, ¿no? Exactamente. Pero afortunadamente, repito, estos que ha publicado la delegación o ahora la alcaldía, pues permiten que se pueda distribuir gratuitamente, ¿no?
Eso es muy importante, que las autoridades respalden este tipo de publicaciones, porque realmente de otra manera, ¿cómo van a llegar a los pobladores? ¿Cómo van a llegar a otros especialistas? ¿Cómo van a hacer que se volteen los ojos de otros lugares hacia Iztapalapa si no es a través de estas publicaciones? Claro, habrá otras pues que sí tendrán que comercializarse porque, miren, voy a aprovechar también para, o sea, seguir ejemplificando, pero para Ajá. hablar de otra labor, por ejemplo, de Laboratorio Tlacuilo. Ah, sí. Somos un grupo creativo de arte secuencial, es decir, creamos novela gráfica, historietas que son esta, ¿no? Semana Santa, del Señor de la Cobita, que es la leyenda, que la hicimos por los 300 años de la llegada del Señor de la Cobita. Como que dijimos, ¿qué hacemos? Nosotros como laboratorio no nos podemos quedar atrás, porque además yo estaba organizando muchas actividades. La alcaldía sí se prestó, digamos, tuvo la disposición de apoyar a la catedral, Ujú. La los exposición fotográfica hubo muchas cosas, ¿no? esa exposición estuvo fabulosa. Salió del libro. Salió fabulosa porque Sí. ustedes esa galería siempre la tienen continuamente cambiando. Y esta era muy notorio, Sí, perdón no. que te interrumpa, pero que era diferente, porque era Claro. muy histórica. Sí. El tema fue el mismo. Ujú. Entonces había muchos documentos históricos, se veía, bueno, es que somos historiadoras, así que sí vemos con amor ese tipo de exposiciones, pero fue diferente, ¿no? Y lo apreció mucho la gente, se inauguró con la alcaldesa, fue la Ujú. licenciada Clara, el obispo de la catedral, otros párrocos. Cuando se prestó este libro, digo, desafortunadamente en esa ocasión no pudo estar la alcaldesa ni la Ujú. directora de cultura, pero estaba el sacerdote de la parroquia de San Lucas, el sacerdote de la catedral, el grupo Noche Victoriosa que participó, los del comité, ay, ¿cómo se llama? Olvidé el nombre, perdón, que Ajá, cuando me sí, oiga sí, van sí. a decir, bueno, los organizadores del 3 de mayo, ¿no? Ajá. Y todos los que estuvieron involucrados, y obviamente el archivo histórico, pues allí estábamos, ¿no? Y con la comunidad, obsequiando los libros y compartiendo eso en lo que todos participamos, ¿no? Pero a lo que iba, bueno, me desvió un poquito, pero era hablar de esta labor del Laboratorio Tlacuilo, Ajá. que al principio, bueno, fue un proyecto que nació de la propia alcaldía en el año 2020, si no me equivoco, cuando se declara el año de Cuitláhuac, por el aniversario de su fallecimiento. Y quisieron hacer, entre muchas otras cosas que también hicimos, una novela gráfica sobre Cuitláhuac. Eso es muy Nosotros la importante, hicimos, lo sí. de la novela gráfica, Sí. porque eso también llega a todo tipo de público. Y es más fácil de aprender y a aprender con H, o sea, toda esa información, Sí. ¿no? Absorberla. De hecho, cuando la gente vio estos trabajos, decían, qué bonitos y qué fácil de entender la historia. Entonces, pues nosotros felices, le pagaron más que nada a los dibujantes. Exacto. Nosotros como empleados no podíamos pedir nada extra, que los compañeros dibujantes en una actitud solidaria, pues sí nos dieron algo al guionista y a Ujú. mí como la asesora histórica. Somos un equipo, ¿no? Muy bien. Tenemos 3 dibujantes. En fin, que salió la de Cuitláhuac, después con la misma alcaldía fue un cómic del Fuego Nuevo, por aquí los tenemos. Ajá. Después fue una versión corta igual de Cuitláhuac, porque quisieron hacer así como una producción masiva para distribuir en las escuelas, que por cierto todavía tenemos y la seguimos distribuyendo gratuitamente. Y otro trabajo fue, bueno, que ya quisimos hacer, bueno, el de Semana Santa, ¿no? Sí. También en novela Ujú. gráfica. Y después quisimos, pues ya como irnos por la libre, porque además pues terminó la administración y dijimos, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Laboratorio no quiere desaparecer. Hicimos el del Señor de la Cuevita y luego hicimos que también es muy bonito, que cuenta la historia de las chinampas y basado en fotografías que prestaron para el libro de memoria. Eso, o sea, un ir y venir entre las fuentes, ¿no? Bueno, pero yo quiero hacer resaltar que nada de lo que ahorita están ustedes viendo, de lo que tú nos has mostrado, se podría haber hecho, es como si de pronto se esfumara todo lo que tú traes. Si no hubiera estado
como motor, como propulsora, como propuesta, las personas, tú, que participan en el archivo. Así es. Realmente, porque la labor del archivo, vean ustedes cómo se ha amplificado, no solamente a servir de acervo, a que uno vaya y consulte los documentos, sino cómo han hecho publicaciones que se han podido distribuir entre la población de la alcaldía, de población de los que no somos de la alcaldía o de los que hemos tenido que salir por cosas de la vida de nuestro pueblo, pero que lo tenemos ahí. Y todo esto, yo me pregunto, pues todo esto si hubiera esfumado, no existiría si no hubiera un archivo. Exacto, por eso es la importancia de los archivos históricos y de relacionarlos con otros proyectos. Hay otro que quiero poner como ejemplo, el libro está aquí hasta el frente, se llama Valedoras de Iztapalapa. Lo publicó sí con el apoyo del archivo histórico, que no de la alcaldía, este proyecto que se llama Mi Valedor. Ellos tienen una revista en la que participan pues algunos especialistas, pero también estas personas que se llaman valedores son personas en situación de calle o con alguna situación vulnerable, que ellos los agrupan y dicen, a ver, queremos que dejes la calle. Te voy a enseñar literatura, fotografía, algún oficio y nos vas a ayudar a vender la revista. Y el 70% de la venta es para ti, pero sal de la calle. Ay, a mí me conmueve mucho hablar de ese proyecto porque me parece fabuloso, tan humano. Sí. Y además me da gusto que yo ya soy valedora, porque me ven los compañeros, ¿cómo está valedora? Muy bien, valedor, gracias. Me da gusto que de alguna forma me sientan, no parte realmente, pero que yo he colaborado, porque ahí se ha presentado diferentes números de la revista. Hemos montado 2 exposiciones fotográficas que ellos cubren todos los gastos, no tienen patrocinadores también, pero es a partir de la convocatoria que hacemos desde el archivo. Una fue con el tema del agua, estuvo preciosa la exposición, y luego otra con el tema del fútbol, que a ver si lo retomamos ahora que viene el Mundial, y participó, es un tema que mueve mucho. Yo vi una exposición en el Museo del Fuego nuevo de los equipos de fútbol. ¿Pero hace cuánto? Hace como 3 meses, porque ese espacio siempre veo que tiene mucho movimiento. Sí, también. Afortunadamente tienen espacio, tienen galería. Nosotros no tenemos y ese sí es un problema. Pero aprovechamos los cristales. Sí, buscamos la forma o pedimos mamparas. Encontramos siempre la forma de montar exposiciones, pero pues no tenemos, de hecho el espacio del archivo no es el indicado, no es el adecuado, pero lo intentamos, ¿no? Y con estos compañeros de Mi Valedor fue que después hicimos también la convocatoria, no concurso porque en realidad no hubo premios, era convocar a que mujeres de Iztapalapa dieran un testimonio. Incluso convencía a la licenciada Leida, todavía no era alcaldesa, le digo, ¿no quiere participar? No, que sí. Entonces ahí está su testimonio. Yo hice el prólogo y hay testimonios, son 35 testimonios de mujeres de Iztapalapa, muy bonitos, muy buenos, o sea, sí retratan a Iztapalapa. El reto era en máximo 500 palabras, hacer tu relato o tu crónica. Fue un buen resultado, pero, lamento que haya un pero, justo porque ellos tenían que venderlo, no podía aparecer el logo del archivo histórico. Acá sí aparece y se distribuyó gratuitamente y no hay ningún problema, ¿no? Pero yo no iba a interferir en eso. Ahí está la mención de que se apoyó, pero en cuanto se pusiera el logo del archivo ya no se podía vender. Dije, no, pues se trata de ayudarlos. Exactamente. Pero fue un buen resultado y así te podría contar muchos más ejemplos de proyectos en los que nos hemos involucrado. A veces sí es como a nivel personal, la mayoría de las veces a nivel de archivo, como ahorita estoy tratando de apoyar en un proyecto del agua Iztapalapa. Siempre hay proyectos en los que se puede apoyar, sobre todo, bueno, hablemos de los usuarios, ¿no? Alumnos desde primaria hasta de kinder hemos tenido. Estudiantes universitarios, también ya sea de licenciatura o incluso de posgrado, ¿no? De cualquier nivel tenemos estudiantes, atendemos a muchos reporteros,
que hacen sus reportajes para periódico, para televisión, para radio. La misma alcaldía de repente sí requiere nuestros servicios, ¿no? Si van a intervenir una calle, por decir, con murales o con alguna obra en la que quieren que se refleje la historia de esa comunidad, pues acuden al archivo histórico. Yo en algún momento les di una plática a los muralistas. Cuando empezó el proyecto de Iztapalapa Mural, yo les di una plática. Es que efectivamente en las paredes de los barrios de ahí de Iztapalapa tienen diferentes, a veces paisajes que muestran la fauna, muestran la flora, como era el entorno lacustre, personajes que habitaban en los barrios. Entonces eso también es otro detonador. Sí, claro. O sea, a veces quizá no se ha dicho abiertamente, pero el archivo histórico tuvo su intervención en este gran proyecto de Iztapalapa Mural. En cuanto al conocimiento, ¿no? Que ahora ya hace que Iztapalapa sea considerada la galería abierta más grande del mundo. Tiene más de 10,000 murales. Sí, ¿no? He visto algunos en el barrio de San Ignacio, en el de San Lucas, en el de Santa Bárbara, que es donde pues están mis familiares y después voy a visitarlos y los he visto. Y me ha llamado mucho la atención porque es un espacio como de descanso. Va uno caminando o pasa uno por el microbús y de pronto se encuentra una imagen que le recuerda a uno algo, que le llena la vista de color. Y eso es interesante porque nada más estamos acostumbrados a ver anuncios. Sí. De todo tipo y de pronto encontrar la figura de un indígena, de una indígena. Las chinampas. Exactamente, las chinampas, porque pues era un pueblo chinampero y las gentes se dedicaban precisamente al cultivo de la chinampa, la mayoría. Fíjate que hay una calle, ay, no quiero equivocarme, pero creo que es la de Palacio, si no la que sigue, que yo he hecho ya 2 veces visita guiada. Por ahí, bueno, en el centro, con el tema como de mercados, de la economía, y es visitar el mercado actual, cruzar por la Macroplaza, donde estuvo el mercado, ese antiguo mercado que luego se metió a donde están ahora. Y caminar por esa calle porque hay muchos murales. No tienes idea todo lo que te da para decir cada uno de esos murales. Y ya hasta que llegas a la central de Abasto, donde estuvieron las chinampas, que es un poco lo que cuenta justo este libro ilustrado, ¿no? Sí. Es una historia mágica que esos cuenta terrenos que se expropiaron. Que se expropiaron para hacer la central de Abasto, ¿no? Pero esos murales no solo están en el centro de Iztapalapa, que aquí sí me voy a permitir diferenciar pueblo de Iztapalapa con toda la alcaldía o demarcación que es Iztapalapa, ¿no? Los murales están en todo el territorio. Tú vas por el cablebús y ves murales en las azoteas. ¡Qué maravilloso! ¿No? O sea, se volvió parte también de este transporte. ¿De su identidad? Sí, que además, bueno, el transporte muchos lo hemos utilizado de forma turística. Yo la verdad no tengo necesidad casi de ir para aquel rumbo, pero he ido muchísimas veces porque a mí, yo me subí, no el día de la inauguración, pero como a los 3 días. Fascinada. Y yo dije, no, esto hay que explotarlo turísticamente. Como a los 15 días, 20 días de que se inauguró, yo ya estaba haciendo recorridos turísticos en el cablebús, gratuitos porque es por parte del archivo, y no sabes, la gente se va feliz. Es que parece mentira, hay personas que a una situación que tú nos estás contando, ¿cómo piensas? Pues esto voy a hacer una visita guiada de los murales que se ven desde el cablebús. Sí, pero no a toda la gente se le podría, por así decir, ocurrir hacer eso. Pues no lo sé, pero a mí sí, yo lo sentí y dije, no, esto hay que darlo funciona, a conocer. ¿no? Como con los murales que te digo, ¿no? Alguien podría decir, o sea, ir por una calle, ¿qué sentido puede tener? No, pues lo tiene y tú lo ves en la expresión de la gente, porque además generas esta nostalgia, esta memoria. Y no solo es lo que yo les digo de los murales, es lo que ellos empiezan a contar. Exactamente, eso es algo muy interesante que se hace a través de toda esta labor histórica que empieza a detonar tu archivo. ¿Por qué? Porque algunas personas todavía recuerdan, pues sí que había chinampas, muchos de nuestros familiares trabajaban ahí en las chinampas,
y a los que no, ya llegaron generaciones después, les recuerda ese pasado remoto, ese pasado cercano de sus abuelos o bisabuelos, que funcionaba así. Y además una cosa muy interesante, realmente me llamó la atención la que tú comentaste, cuando decimos Ixtapalapa, yo pienso sí en el pueblo, sus barrios, pero después la extensión tan grande que tiene actualmente la alcaldía, que verdaderamente ya se ha perdido por completo un entorno rural y que ahora va uno sobre las calzadas y es algo continuo, 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 continuo. Muy urbano. Y que si ustedes se ponen a investigar cuántos pueblos pertenecen a Ixtapalapa, pues van a encontrar entonces más de 10, más de 15. 17 pueblos originarios todavía en Iztapalapa. Imagínense, entonces uno dice 17 pueblos, pero imagínense desde Ixtapalapa hasta Marta, Catitla, que ya colinda con la carretera que va rumbo a Puebla, no es cualquier cosa. Bueno, y tú dijiste ahorita de Iztapalapa a Santa Marta, pero Iztapalapa está, claro, es un lado. Sí. Para el otro lado están los otros pueblos. Que limita con Tláhuac. Por un lado con Tláhuac, con Cachito Xochimilco, con Coyoacán, con Venustiano Carranza, con Iztacalco, una pequeña parte también con el estado. Y además aquí hay que mencionar otra cosa, que Iztapalapa ha mantenido su territorialidad. No ha sido mutilado, como algunos los fuimos, para formar nuevas dependencias, nuevas delegaciones. Y eso es muy interesante, porque el sentido de comunidad, de identidad, se puede mantener. Tiene un arraigo que no se ha roto. Sí, y yo por eso no, digo, ni quien me escuche, ¿verdad? Pero no he estado muy de acuerdo, lo digo ahora públicamente, en estos proyectos que han pretendido dividir Iztapalapa, ya sea en 2 o hasta en 4. No, ¿por qué? Por lo que tú estás diciendo, porque rompes. Además, algo muy interesante, precisamente por eso son estas entrevistas, tú acabas de decir, aunque nadie me escuche, están abiertos los micrófonos para que se te escuche, para que se te hable, porque nosotros a veces, la gente tiene idea de Iztapalapa y piensa en el Metrobús, piensa en las diferentes líneas de metro que llegan ahí, pero realmente a veces no nos damos cuenta de que es un pueblo vivo, que está latiendo, ha latido durante siglos, y que siga adelante. Con sus fiestas patronales y todo un calendario festivo, porque los pueblos tienen 10, 15, el pueblo de Iztapalapa tiene como 35 fiestas, ay no más. Aparte los carnavales, las representaciones de la Pasión de Cristo, el tema de la gastronomía sigue vivo de alguna forma. Ya no tenemos chinampas, ya muy poco se cultiva, porque sí hay cultivos, pero pocos. Pero ahí todavía se encuentra el aguautle. Sí, hay un restaurante que siempre lo recomiendo, el Ailuardos, que está ahí en el centro de Iztapalapa, en el pueblo, que sábados y domingos tiene las tortitas de aguautle. Pero digo, todavía se encuentra el aguautle para que uno haga sus propias tortitas. ¿Sabes cuándo? El miércoles. El miércoles, el clásico miércoles de tianguis, Ese es ándale, yo tengo un artículo que así se llama, miércoles de tianguis en Iztapalapa, lo publiqué porque siempre pasaba por ahí, es mi camino de trabajo, y veía el pato, el aguautle, toda la yerba, ¿no? El quelite y lo demás, los tlapiques. Fíjate que antes en el mercado, habían unos tambos con una madera y algo pesado, ¿no? Y yo preguntaba, oye, mamá, ¿por qué está eso ahí? Dice, es que ahí hay ranas. Ahí hay ranas. Entonces, claro, le estoy hablando de hace más de 50 años, ¿no? Yo decía, ¿ranas? Hasta después me enteré que esas ranas se hacían también en tamal. Sí. Entonces yo decía, ¿por qué tienen esos tambos, esos como cestos de basura, con una madera y encima una piedra? Porque además estaban vivas, ¿no? Claro, estaban frescas, estaban frescas, ¿no? Sí, ya había si alguien le decía, oiga, necesito que me traiga para tal día unas carpitas, unos pescaditos o una cosa así. Sí, como no, Marchanta, ¿para qué día quiere traer? No, sí se las traigo. Pero pues la urbanización y todo ha cambiado mucho
ya eso ya no se ve, pero ese es un recuerdo que todavía me tengo muy presente, que yo decía, ¿ranas? Fíjate que ya no, a mí no me tocó ver ranas, pero lo demás que dije sí. Sí. Por eso es que quise escribir ese artículo y obviamente fui a entrevistar a algunas personas. Un señor que hasta en una foto me está mostrando así un patito. Se ven muy feos los patitos, como muy grises, pero los compra la gente, ¿no? Y además son pequeños. Sí. Y es y que el ya aguautle. quitándoles la pluma. Sí, están flaquitos, ¿no? Pero la gente sí los guisa. Sí está, yo los veía muy chiquitos. Y el aguautle, que bueno, para quienes no sepan, son los huevecillos de moscos de laguna, que todavía están en Texcoco. De ahí los traen todavía a vender. Y con eso hacen tortitas como las de camarón. Hasta la consistencia es muy similar. En chilito verde, así con es. nopales y papas, ¿no? En la época que llovía, yo tenía a unos tíos que su esposa era muy cocinera tradicional. Entonces, en época de lluvia nos llevaban siempre, nos convidaban un taquito. Entonces iban las tortitas de aguaute en su salsita verde con sus calabacitas. Ah, calabazas. Con calabacitas. Entonces sí, son de esos recuerdos que uno tiene presente. Y yo alguna vez lo compré, dije, pues yo voy a hacer pregunté a mis primas, oigan, lo del aguaute, no, pues que así, dije, pues yo los voy a hacer porque le queda a uno en la memoria ese sabor. Fíjate, tan especial que tiene. Sí, tan es así que una actividad del archivo histórico, porque sí nos metemos como en varias cosas, ¿no? Por el mes de la mujer de este año 2025, me pidieron varias propuestas. No les cuento todas, pero una de ellas fue una feria gastronómica de alimentos lacustres, porque tenemos todavía cocineras tradicionales. Y las mismas cocineras ya al final que hicimos pues un recuento, una plática, dicen, ay, no saben qué feliz estaban algunas personas. Dicen, es que lo que estás diciendo justamente tú, justo, es que volver a probar esto me remontó a mi niñez. Entonces te lo dicen con una emoción que te contagia. Exacto. Y es cuando otra vez uno dice, qué bonito que hagamos este tipo de actividades. Exactamente, nos regresa a nuestros años mozos, nos regresa al entorno familiar, a toda esa constelación de familias que le decían, oye, ya tal día van a empezar a poner el tapete de acerrín ahí en la cuevita, vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Sí, tal día, tal hora, sí, nos vemos ahí a la entrada. Sí. O ya van a poner la portada, porque además las portadas de Ixtapalapa tienen un estilo que se puede distinguir entre todos los demás. Ahí sí, refiriéndonos, pues más en concreto al pueblo de Iztapalapa. En todos los pueblos hacen portadas, pero de trastecitos, de dulces, de sopladores de estos del brasero, de todo. Pero en el pueblo de Iztapalapa lo tradicional son las portadas de flores naturales. Mira, sí. Hasta en coro. Sí. Sabemos la importancia de eso. De hecho, se acaba de entregar el expediente por parte de la alcaldesa y todo un equipo que participó, incluido el archivo, en el que se pide que sea declarada esta forma tradicional de las portadas del pueblo de Iztapalapa como patrimonio cultural intangible del pueblo, o no sé si va a ser a nivel de la Ciudad de México. Yo creo que es a nivel de la ciudad, por la importancia que tiene, ¿no? Te digo, ahí también participamos y nada más para cerrar el tema de la muestra gastronómica, o sea, ¿de qué otra forma podía participar el archivo? No solo convocando a las cocineras y algunos artesanos, sino que pusimos 2 tablones con todas las publicaciones que tenemos de gastronomía. Las cubrí con un plástico porque dije, no, son para llevar, son para disfrutar de saber todo lo que se ha publicado también sobre gastronomía de Iztapalapa, ¿no? Y que es parte de nuestro acervo. Son las diferentes formas en que difundimos lo que ahí tenemos. Así es, así, ni más ni menos. Pues entonces, como ustedes ven, el archivo histórico, además de concentrar, de clasificar, de resguardar todo este material tan importante, gráfico, también escritos, periodísticos, acerca de la historia de Ixtapalapa, también es un detonador de ideas, de proyectos que todos van enfocados al fortalecimiento de la identidad cultural de este pueblo originario con sus barrios,
y también a la preservación que se tiene de todas las tradiciones de la gastronomía, y esa es una labor más que hace el cronista. El cronista va a investigar para que se conserven, para que se divulgue la identidad cultural de todos nuestros pueblos y varios originarios de esta Ciudad de México. Yo agradezco mucho la presencia de la maestra Beatriz en esta labor tan importante de divulgación para que se valore que es importante un archivo histórico porque no todas las alcaldías lo tienen. No. Tengo nada más entendido, Coyoacán lo tiene, Xochimilco con el maestro Farfán, y tú Está tú el sabes de de otro? Azcapotzalco Azcapotzalco. y creo que nada más. Somos 4, ¿no? Son 4 cuando son 16, no puede ser eso. 16 alcaldías. Entonces también esto es un estímulo, una muestra de lo que se puede hacer. Un llamado de atención para que se puedan crear. Exactamente, para que se empiecen a crear esas iniciativas para preservar todo este patrimonio de nuestros pueblos y barrios originarios. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes.